Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre Jesús, los años perdidos. Hay mucha información, obviamente, en las redes y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en lo que se va a compartir, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde lo que la humanidad necesita básicamente es despertar la conciencia. Estamos en tiempos muy críticos. Ya estamos viendo lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, y aquí en Estados Unidos, en la costa este, pues hay una amenaza de un huracán muy potente encima del que acaba de pasar. Entonces, hemos también visto noticias sobre la guerra, Tercera Guerra Mundial, amenazas nucleares por todos lados y volcanes que están haciendo erupción que antes no existían. Muchas cosas que están pasando y además, ¿no? El desequilibrio emocional de la gente, el desequilibrio mental, intelectual, la falta de cultura en la gente, ese es un problema gravísimo, la falta de respeto hacia la naturaleza y hacia los demás, y la falta de respeto hacia sí mismos. Si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, si no cuidamos lo que somos, nuestra proyección hacia los demás, pues lamentablemente estamos muy lejos de recibir la sabiduría. Entonces, son tantas cosas que como humanidad nos faltan que con una poca observación nada más que hagamos a nuestro alrededor, nos podemos dar cuenta de eso. Y es pues, una gran responsabilidad, ¿no? Para nosotros que usamos estos medios, estas fuentes, las redes, de difundir información que realmente pueda ayudarnos a elevar ese nivel del ser, ya que como humanidad estamos en un nivel del ser muy bajo. Tenemos que dar esa noticia, ¿verdad? Es triste observar cómo la gente camina dormida por las calles, sin ningún interés y sin ninguna información diferente, sin ningún interés en despertar, sin preguntarse quiénes son ni por qué están aquí, sin tener un trabajo interior. Realmente si observamos la vida, la naturaleza, el ser humano ha sido puesto aquí en la tierra para que se autorrealice. Y eso implica darse cuenta de que es una máquina transformadora de energía y transformar las energías lo mejor posible. Usarlas también para su beneficio, para su propio desarrollo. Cuando la humanidad no hace eso, entonces se desequilibra. Cae en un terrible y espantoso desequilibrio que, bueno, la naturaleza aprovecha para ir poco a poco reciclando cuerpos, humanidades enteras. Ya sabemos que la Tierra, así en sí la naturaleza es como un espantoso hoyo negro realmente. Si lo vemos desde ese punto de vista, ese es el famoso hoyo negro del que tanto se habla en estos días y existe en todos lados y está en cada planeta. Por ejemplo, un hoyo negro específico, la Luna. La Luna se devoró a su vida, a sus razas que tuvo hace miles, millones de años, lo convirtió en nada. Y un punto negro es eso precisamente, donde todo se absorbe, toda la energía se absorbe, toda la energía se quema, se recicla. Es como una enorme batidora. Y bueno, los seres humanos no tenemos otro destino más que sufrir esa suerte, ¿verdad? Lamentablemente son muy pocas las fuentes de información en estos tiempos que sí te van a compartir algo que te ayude para despertar tu conciencia, para que te liberes de esa suerte terrible, de la mecanicidad, del karma y de la misma naturaleza. Nuestra escuela gnóstica es una de ellas. Nosotros nos dedicamos a compartir las enseñanzas gnósticas amelianas en un 100%, con algunos comentarios, ¿no? De temas como por ejemplo el que vamos a tratar hoy, porque Jesús era gnóstico. El gran maestro Yeshua ben Pandira, Jesús el Cristo, era gnóstico. Y obviamente que nosotros tenemos también esa gran responsabilidad de representarlo en la tierra, como escuela, como institución, como movimiento gnóstico. El movimiento gnóstico
Por eso se llama así, Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, porque en él se compilan todas las instituciones gnósticas y escuelas gnósticas que difunden el mensaje del maestro Samael Aun Weor, porque el maestro Samael Aun Weor lo aprendió precisamente del maestro Jesús y de los maestros en los mundos internos también. Por eso les decíamos, ¿no?, que hablar de Jesús, de los años perdidos, es de mucha responsabilidad, porque como son años perdidos, la información está perdida y nadie sabe exactamente qué pasó, a menos que despierte la conciencia y que no se fíe totalmente de las redes aquí, de Wikipedia o Facebook o YouTube o Google. Sí hay mucha información ahí, pero en el momento en que tú te confías completamente en esa información, caes en el error porque empiezas a depender de esa información y se pueden formar hasta diálogos, escuelas y todo lo que tú quieras, discusiones en base a esa información, que aunque esté ahí y nos sirva de algo, no es exacta al 100%. ¿Cómo podríamos obtener una información exacta de lo que fueron los años perdidos de Jesús? Yo les pregunto a ustedes, ya hay más de 20 personas aquí conectadas, ¿cómo podríamos saber exactamente lo que pasó en los años perdidos de Jesús? Porque de ese tema, ¿no?, de esa pregunta, se han escrito muchísimas obras, muchísimos libros, se ha hecho mucho dinero, se han formado grupos, se han formado escuelas, se han hecho grandes revoluciones, porque nadie sabe exactamente qué pasó en esos años perdidos de Jesús. Realmente, si nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que no da realmente muchas reseñas después de ese momento en que Lucas 2:40 por ahí relata que Jesús se perdió, ¿no? Se perdió por 3 días en la caravana donde iban sus padres y todos de regreso a sus casas después de esa famosa fiesta. Pero Jesús se pierde, entonces ellos regresan después a buscarlo y lo encuentran en el templo. Pero ya de ahí no se relata más. No se sabe más qué pasó, porque Jesús histórico o Jesucristo histórico existió, eso es obvio, sí existió históricamente, más su mensaje es más bien crístico, interno, parabólico. Pero en el aspecto físico se pierde el niño, se tenía sus 12 años y después sus padres lo encuentran, según data ahí. Pero la realidad es que después de ahí, es decir, de los 13 a los 30 años, si quieres, 18 años, muchos dicen por ahí, perdidos de Jesús. Prácticamente pasa 18 años, la mayor parte de su vida física, en ese momento, lejos del ojo público. Qué misterioso, ¿no? Y comentábamos por ahí, ¿no? Gracias por sus preguntas, ahorita las vamos a leer, pero les pregunté a la vez, ¿qué creen ustedes que se necesite hacer? ¿Qué necesitamos para saber exactamente los años perdidos de Jesús? ¿Qué pasó? Les decía, porque vamos a compartir datos, algunos de unas fuentes muy importantes y poderosas y veraces, pero otras no tanto. Entonces, ¿cómo podemos realmente nosotros saber eso? Investigar eso de qué pasó en los años perdidos de Jesús, ¿no? Comentábamos esta tarde que para entender sobre todo el ámbito donde se desarrolló todo eso, qué es lo que se vivía en esos tiempos, tenemos que saber algo, por lo menos, de los esenios, de quienes no se habla mucho en estos tiempos. Y al no conocer a los esenios, no sabemos exactamente cómo, a dónde iba Jesús, cómo iba, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar un poco de los esenios. Hay una página que se llama worldhistory.org, muy importante, donde sacan investigaciones que nos sirven de algo. Ahí nos dice que los esenios fueron una secta judía que surgió en el siglo II antes de Cristo y estableció la comunidad de Qumran. Se enfocaban en la pureza ritual,
Copiaban libros de las escrituras judías y escribían sus comentarios sobre estos libros y sobre los libros de los profetas. Creían que la historia estaba predestinada y su teología apocalíptica daba lugar a una visión del mundo polarizada entre el bien y el mal. Muy interesante esto como introducción, está bien. Más adelante nos dicen que, nos dan, digamos, una relación de algunas fuentes importantes si quieres saber más sobre la vida de los esenios. Y nos dicen que las principales fuentes para el estudio de los esenios son el libro La Guerra de los Judíos, que data del año 75 después de Cristo, y Antigüedades Judías en el año 94, que data del año 94 después de Cristo, de Josefo, ese famoso autor. En esas obras se escribió sobre las diversas sectas judías como filosofías de los judíos. A partir de los detalles de Josefo podemos resumir lo siguiente con respecto a los esenios. Punto número 1. Alrededor del año 1050 a.C. existió un maestro, el maestro justo. Ese es el nombre que le daban. Sin embargo, no es nombre, ¿no? Es un atributo. El maestro justo, sin nombre, en oposición a los asmoneos, llevó a sus seguidores al desierto y estableció una comunidad en Qumran. En sus documentos, el maestro justo y sus seguidores fueron perseguidos en Jerusalén. Los esenios también vivían en pueblos y ciudades, punto número 2, donde sus miembros contraían matrimonio. Había una fuente en Jerusalén, una de puertas de entrada a la ciudad, era conocida como la Puerta de los Esenios en el siglo I. Podemos ir entendiéndonos, ¿no? Porque Jesús estudió con los esenios. Los esenios era una gran comunidad que, como ya vimos, y esto es correcto, se establecieron en Qumran. Mas no es que ahí se hayan originado como secta o como tradición o como escuela o como humanidad. Ya existían antes, ahí se establecieron por mandatos divinos. Mas también tenían personas, creyentes, seguidores, o más bien en este caso, practicantes de su filosofía en ciudades, en pueblos, donde sus miembros, como decía ahí esta investigación que se hizo en ese documento tan importante de la guerra de los judíos, que sus miembros contraían matrimonio. Esto obviamente en oposición a ciertas teorías o tesis que se establecen que los esenios eran pues que no practicaban sexualidad alguna. En realidad sí lo hacían. Los miembros tenían un periodo de iniciación de 3 años para entrar en esa escuela y hacían hincapié en los rituales con agua del bautismo y la restauración de la pureza. Algo así como lo que nosotros los gnósticos profesamos en estos tiempos, porque el bautismo es un pacto de magia sexual y hay que trabajar con esas aguas purificándolas. La restauración de la pureza en nosotros. En Qumran pudieron instalar un número sorprendente de cisternas y canales de agua en el lecho de roca para esos rituales. Es decir, hacían sus rituales de bautismo en esos canales o cisternas que ellos pudieron establecer. Qué interesante. Pero dicen que la mayoría de los miembros en Qumran, esenios, eran célibes. Eso es absurdo, porque en los libros apócrifos nunca se menciona realmente el término célibe, ¿no? Se usa el término casto, pero se ha malinterpretado mucho eso en los tiempos, ¿no? Realmente los esenios no eran célibes, no, para nada. Practicaban, obviamente, con sus parejas, como ya lo vimos, se daban matrimonio, se casaban para continuar con la tradición. Pero no me comentan qué necesitamos hacer para nosotros tener por lo menos una visión o una experiencia superior, trascendental, metafísica sobre esos tiempos.
en los tiempos en que se dio todo esto, toda esta revuelta, ¿no? Porque de hecho ya los antiguos ya esperaban a Jesús, ya esperaban al Mesías. Por eso su calendario venía como en reversa, podríamos decir, hasta que llegó al año cero, y según ellos coincide con el nacimiento de Jesús, Yeshua, y entonces se da todo lo que conocemos en la Biblia. Que vale la pena, ya lo hemos mencionado antes, vale la pena recordar, los evangelios en la Biblia no fueron escritos por Jesús, fueron escritos en base a narraciones que se venían haciendo de Jesús entre 40 a 60 años después de que Jesús ya no estaba en el ambiente. Por eso es que la Iglesia Católica fundamenta su teología o su vida más que nada en las enseñanzas de Pablo, que como sabemos Pablo no fue apóstol de Jesús. Él se convirtió al cristianismo, gnosticismo, después de todo eso. Él perseguía, de hecho, a los cristianos gnósticos de esos tiempos. Pero hay muchas citas o muchos tiempos de la vida de Jesús que se pierden realmente en la nada. Nadie sabe nada de eso, nadie habla de eso. Si estudiamos los evangelios apócrifos, también son documentos muy difíciles de comprender, que necesitaríamos estudiar toda la vida para poder entender algo y tal vez vincular algunos puntos de la vida perdida de Jesús con lo que ellos narran. Entonces no es tan fácil. Por eso lo mejor que podemos hacer, sinceramente, es dedicarnos a despertar nuestra conciencia, porque al despertar nuestra conciencia nosotros podríamos en una experiencia astral viajar en el tiempo y en el espacio y vivir y pues ver todo aquello que sucedió realmente en esos tiempos. Porque miren, hoy en día se habla mucho de los célibes, ¿no? Y que los santos eran célibes, incluso a Jesús, el gran maestro, lo tienen en la mayoría de las escuelas y religiones como alguien célibe, como alguien que no tenía sexualidad, que no practicaba sexualidad. Pero en realidad no es así, el término se ha equivocado con los años, se le ha dado otro significado. Veamos esto, el maestro Samael Aun Weor, en uno de sus libros que se llama Misterios Mayores, de hecho lo recomendamos, nos dice que todos aquellos iniciados, célibes, que resplandecieron en la historia de los siglos, realmente practicaron magia sexual. Dentro de las pirámides de Egipto, con vestales que existían en aquellos tiempos. Y esto es lo más tremendo que nos dice el maestro Samael Aun Weor, porque si nos preguntamos, ¿dónde estaba Jesús en esos años perdidos? Pues estaba estudiando, preparándose para su ministerio, para su gran misión que le esperaba. Y en esa preparación, obviamente, tenía que estar también la preparación alquímica, el trabajo en el arcano AZF. El maestro Samael Aun Weor nos dice enfáticamente, Jesús tuvo también que practicar magia sexual en la pirámide de Kefren. Ahí recapituló todas sus iniciaciones. Y advierte el maestro Samael, ¿no? Muchos se escandalizarán con esta afirmación nuestra. A estos puritanos no los podemos criticar, realmente son los curas católicos quienes deshumanizaron a Jesús. Desgraciadamente esto se ha quedado tan grabado en la mente de la gente que hasta los mismos ocultistas, escuelas ocultistas de estos tiempos, también creen que Jesús era asexual. O incluso hay hasta iglesias o movimientos que creen que Jesús era homosexual también. Terrible, ¿no? Eso es como una mutilación a la dignidad de un hombre, quien fue Jesús de Nazaret. Pero Jesús fue un hombre, estuvo casado, fue todo un hombre en el sentido más completo de la palabra, todo un hombre en la masonería oculta del viejo Egipto. De los faraones existieron 3 grados fundamentales: los aprendices, compañeros y maestros. Jesús tuvo que subir esas escalas y luego de ser un aprendiz a un compañero, luego pasó a ser un maestro y un gran maestro. Y después Jesús se fue de ahí. El maestro Samael llega hasta afirmar pues que Jesús en sus últimos años se fue. Cuando ya había terminado su trabajo en las pirámides de Kefren,
El Maestro Jesús nos dice, montó en su camello y se alejó de las pirámides. Luego estuvo en la tierra sagrada del Indostán, es decir, en la India, y luego en el Tíbet, y entró ahí a las escuelas de misterios. El Maestro Jesús hizo grandes profecías en la India y en el Tíbet. En las nevadas cumbres tibetanas, el Maestro entró en un gran templo de misterios donde hubieron grandes reuniones de maestros. Después de esta visita regresó a Tierra Santa. Por aquel tiempo Herodes, quien había mandado matar a todos los niños de aquellos tiempos, que esperaba que entre ellos estuviera Jesús, pero no estaba, porque Jesús con sus padres se fueron a Egipto. Bueno, y después regresó y después volvió nuevamente a Egipto, como las Santas Escrituras así lo atestiguan, ¿no? Pero volvamos a este punto, ¿no? Después regresa, después de Egipto, de haber recapitulado sus iniciaciones, sus 5 iniciaciones de misterios mayores, entonces sale de Egipto, sale a una gran misión, a un gran trabajo, entre India, Tíbet y todos esos países ahí aledaños. Una gran misión. Y sabiendo que Jesús, el gran maestro, pues se destaca en varios archivos como ese gran maestro de la perfección, como ese maestro justo que enseñaba donde quiera que iba, eso nos hace pensar que Jesús era un políglota, porque podía comunicar el mensaje en cualquier país, ¿no? Además de su lengua original. El maestro Samael Aun Weor, cuando le preguntaban sobre Jesús, nos comparte algo muy interesante, que a la vez nos viene a dar más fuerza, digamos, o fundamento a lo que es esta teoría de que Jesús estuvo en Tíbet, en el Tíbet, en la India también, pero después en el Tíbet, que como ya sabemos es un país diferente, ¿no? No está de más recordar, dice, que algunas pirámides que actualmente existen en Egipto son de origen maya. Tampoco está de más recordar que aquellas palabras solemnes que el gran Kabir Jesús, el Cristo, pronunciara en el Gólgota, Eli, Eli, lama sabachthani, son mayas. Traducidas exactamente al español por cualquier indito maya, quiere decir, me oculto en la prealba de tu presencia. Jesús, el gran Kabir Jesús, aprendió maya en el Tíbet, o naga, que es el lenguaje del Tíbet. No debemos olvidar jamás que el naga maya tibetano tiene el mismo alfabeto que el maya. En el Tíbet se conoce el maya como naga, así que los mayas fueron siempre los grandes civilizadores. Jesús estuvo en el Tíbet. En los años perdidos, que sí, son cerca de 18 años, realizó una gran peregrinación por muchos países. La pregunta es que debemos tener siempre en nuestra mente es ¿cómo lo hizo? Es obvio que había una gran organización detrás de esto, de todo esto, ¿no? La logística que eso implicaba, porque no era nada más Jesús, ¿no? Caminando por ahí como un desconocido, sino que tenía muchos seguidores que tuvieron que acompañarle obviamente en todos esos caminos. ¿Cuál sería entonces la logística que se utilizó? Porque sí se habla de los milagros que hizo en Tierra Santa cuando multiplicó el pan y el pez, etcétera. Y se entiende, pero es que eso lo iba haciendo también en India y en el Tíbet y en los países donde iba. ¿O quiénes lo apoyaban? ¿Cómo se movía? ¿No? ¿Cómo viajaba? Etcétera, en aquellos tiempos. ¿De dónde sacaban la famosa moneda o el dinero para poder sostener todos esos viajes y movimientos? Obviamente nos habla que detrás de su misión, de su trabajo, habría una gran organización. Los esenios obviamente tenían ramas en muchos países y a través de esas ramas metían el conocimiento. Los esenios fueron una gran escuela. No sé si en la actualidad existan instituciones o escuelas gnósticas, esenias verdaderas, y sé que hay algunos usurpadores falsos ahí que se dicen ser los esenios y que realmente no lo son, con su famosa ONE o ONE, paginita ahí que realmente tiene muy pocos seguidores, pero que según ellos establece que ellos son los originales esenios, gnósticos esenios. No es cierto, en realidad
como escuela, los esenios, si existen, existen en los mundos internos, en un nivel muy secreto, ¿no? Pero Jesús fue miembro de los esenios, estudió con ellos y ahí recibió las enseñanzas que le llevaron a la recapitulación de todas sus grandes iniciaciones que ya había poseído en otros años o en otras vidas, en otras existencias. Porque la preparación que el gran maestro Jesús de Nazaret, Yeshua ben Pandira, llevó para su momento, ¿no?, cumbre, ahí en Tierra Santa, pues tiene como pasado, ¿no?, los siglos, miles y miles de años de preparación a través de diferentes cuerpos en diferentes vidas. Pero tenía que recapitular esas iniciaciones y lo hizo en Egipto. Así que ya dijimos, ¿no? Eli, Eli, lama sabactani. Y los mismos judíos no entendieron esas palabras porque no estaban en sus lenguajes. Jesús manejaba varios lenguajes, varias lenguas. Y se preguntaban, ¿pero qué quiere decir esto? Tal vez estaría llamando a Elías o a alguno de los profetas. Y decían, vamos a ver si Elías viene a auxiliarle. Obviamente mofándose, ¿no? En el momento en que Jesús estaba en la cruz, antes de expirar, antes de desencarnar. Los judíos realmente no entendieron el significado de esa frase porque esa frase no era hebrea, ni sánscrita, ni siquiera era tibetana. Pero los indios de Guatemala la saben traducir instantáneamente. Esa frase es una frase ritual muy elevada. Obviamente el gran maestro Jesús no iba a pronunciar una frase nada más por pronunciarla en el momento de su crucifixión, antes de desencarnar. Pero Jesús hablaba maya, pero un maya a ese nivel, ¿no? Un maya ritualístico. Obviamente que el maya viene originalmente de la Atlántida. Antes de que aquel continente tan famoso se sumergiera entre las embravecidas olas del océano, la raza maya ya se había establecido en el oriente y en el occidente del mundo. Eso explica muchas cosas, porque en el Tíbet es tan similar el lenguaje al maya y por qué muchas de las palabras o terminaciones, de hecho todavía españolas, o acá en México, mejor dijera, latinas, pues tienen obviamente conexiones o raíces gramaticales en el maya, porque realmente el maya está mucho más allá de nuestros tiempos. Es la raíz de todos los lenguajes, porque proviene del tronco atlante. Pero, ¿qué más podemos decir, no? Jesús estuvo en el Tíbet, pero antes de eso estuvo en Egipto. En la tierra de Egipto, Jesús ingresó como estudiante de misterios en una pirámide y una vestal. De blanca túnica le entregó los primeros papiros para que estudiara. Y ya dijimos, Jesús ahí practicaba la salida en astral. Jesús se sentaba en posición del chakmol, recostaba su cabeza o reclinaba su cabeza en una almohada y empezaba a vocalizar el mantra Faraón. Y así era como salía de su cuerpo físico, y su preparación no era nada más en el mundo físico, sino también en los mundos internos, en sus cuerpos internos, en astral. Y esto es algo que tal vez va a chocar con muchos, ¿no? Porque la historia nada más, lo que se escribe, todos los grandes escritores que han hecho sus obras y han hablado mucho de los años perdidos de Jesús, no saben que el alma no solamente tiene que estudiar en el mundo físico, sino en los mundos internos también. De hecho, ahí está la preparación más intensa en los mundos internos, es decir, en lo que somos internamente, que en lo físico. La disciplina es más interna que física. Ellos no lo saben. Entonces quieren basar todo eso en escritos, en bajorrelieves, en pinturas, en tradiciones, pero nunca experimentan en lo interno. Jesús, el gran maestro, cuando estuvo en Egipto, aprendió a salir en cuerpo astral vocalizando el mantra Faraón y salía a voluntad de su cuerpo. Como ya dijimos,
Se acostaba en su lecho exactamente en la misma forma con que los aztecas representaban a Chacmol, porque también hay una versión del Chacmol en Egipto. Apoyaba su cabeza sobre una almohada y se adormecía vocalizando el mantra Faraón mentalmente. Y también debemos nosotros aprender a hacer eso, vocalizar el mantra Faraón mentalmente cuando nos acostamos mientras vamos de la vigilia al sueño. Es muy importante. Muchas personas lo vocalizan, lo articulan y está bien, pero realmente la instrucción es vocalizarlo mentalmente y te vas adormeciendo. Fa, vas alargando las sílabas. Fa, ra, on mentalmente hasta que te vas adormeciendo. Pero hay que combinarlo con la imaginación consciente. Porque cuando el cuerpo físico se duerme, y esto es lo que les decía, el alma se va a los planos internos. Y si va con su conciencia, si va despierta esta alma o este ser que se desdobló, entonces es instruido en los mundos internos. Es enseñado a vivir los misterios de la alquimia, sobre todo, que es lo que harán de ti un gran iniciado. Jesús lo sabía. Jesús tuvo que aprender a entrar en los mundos internos para recibir la instrucción allá. La verdadera instrucción esotérica está en los mundos internos. Nosotros podemos estar en contacto con los maestros, pero en los mundos internos, cuando despertemos la conciencia. Realmente en el mundo físico es muy arriesgado nosotros creer en alguien como maestro y confiar nuestro entrenamiento espiritual a un maestro aquí en los mundos físicos, sea en el mundo físico, sea quien sea, ¿no? Porque todo con el tiempo, como ya vimos, las enseñanzas escritas son cambiadas, ¿no? Se tergiversan, se adulteran, se cambian, se pierde la esencia misma de la escritura original. Entonces es muy difícil. Lo que sí podemos tener muy claro es que necesitamos despertar nuestra conciencia aquí y ahora. El Maestro Jesús, en los Evangelios, en eso que se le atribuye a Él, nos enseña eso, que hay que despertar. El Maestro Samael también. Necesitamos despertar para poder comprobar todas estas cosas en los mundos internos sobre todo. Pues en este mundo físico hay muchos falsos maestros, esos que buscan solamente lucrar con tu espiritualidad. Por eso aquí en este canal todo es gratis. La enseñanza, las conferencias y organizamos también estudios más serios, más profundos sobre la muerte del ego, sobre todo, para que podamos comprobar estas cosas sobre la meditación, pero en grupos más cerrados, para que se le vaya dando realmente esa nota, ¿no? De cada vez más profunda, más elevada al aprendizaje que tenemos de la gnosis. No podríamos cobrar. La enseñanza de los maestros ha sido totalmente gratis y nosotros, ¿quiénes somos para cobrar, no? Entonces, si usted es miembro de alguna escuela, de alguna institución, y le cobran por las clases gnósticas y lo ponen en contacto con un maestro, no le decimos que no lo haga porque cada quien es libre, ¿no? De creer y de hacer lo que quiera, pero reflexione muy bien. Realmente estas enseñanzas que le están dando son gnósticas puras al 100%. Si así lo son, pues entonces no deberían cobrar, ¿verdad? Bueno, así que Jesús sus años perdidos los pasó entre Egipto, India y Tíbet. Son países muy grandes ya, como para decir, bueno, ¿y dónde más? Pues en esos países hay tanto. De hecho, se habla de San Isa, el santo San Isa. En 1887, el corresponsal de guerra, que lo vamos a mencionar porque lo hemos escuchado muchas veces y es muy famoso, Nicolás Notovich, visitó India y Tíbet y afirmó que en la lamasería o monasterio de Ladakh oyó hablar de un manuscrito sobre la vida del santo Isa, el mejor de los hijos de hombres. ¿Qué término, ¿no? tan
tan interesante ya, tan místico y tan complicado para aquellos que no están acostumbrados a pensar en términos esotéricos. El mejor de los hijos de hombres, quiere decir que era un hombre verdadero, que había creado, o sea, un hijo de la alquimia, había creado en la alquimia su propio hombre interior, sus cuerpos internos. Pues sí, ya lo vimos. Según el maestro Samael Aun nos dice, antes de partir de Egipto a India y Tíbet, ya había recapitulado sus 5 iniciaciones de misterios mayores, es decir, ya había adquirido, reconquistado el nivel del hombre, ya era un hijo del hombre. Pero en el Tíbet lo veían como el mejor de los hijos de los hombres, es decir, un gran maestro. Isa es el nombre árabe de Jesús. Su historia, junto con un texto traducido de la vida del santo Isa, fue publicada en francés en 1894 con el nombre de La vida desconocida de Jesucristo y subsiguientemente traducida al inglés, alemán, español, etc. Estas escrituras de Notovich pues crearon gran controversia, sobre todo cuando se atrevió a ir al Vaticano, ¿no? Y según él dar un informe de sus investigaciones, de lo que había descubierto, y que había descubierto que Jesús había estado en India y en Tíbet y que los años perdidos de Jesús, dicen que un cardenal muy poderoso ahí le dijo, lo paró en seco y le dijo, mira, nosotros sabemos, tenemos más de 60 volúmenes sobre los años perdidos de Jesús. Entonces sabemos todo eso. Y esa es la realidad. En el Vaticano hay muchísima información, hay grandes enseñanzas de todos los temas de la vida. La Biblia es solo un poco que nos han dado, pero en realidad ahí hay mucha documentación sobre los años perdidos de Jesús, que ellos los conocen. Créanme que para que un libro se mantenga en el Vaticano por siglos enteros y se le invierta en cuidado y en todo lo demás, pues quiere decir que pasó grandes pruebas y pruebas muy exigentes de ser auténtico, y es auténtico. Pero obviamente, como eso está creado o gobernado o dirigido a una élite, pues a nosotros nos dan muy poco. Afortunadamente, por ahí en los años 40, con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, pues se abrió una gran polémica y gran curiosidad y mucha gente está estudiando y preguntando todas estas cosas. Y el maestro Samael Aun Weor ya nos dice, ok, esto es lo que hemos comprobado. Porque el maestro Samael Aun Weor, pues sí tenía su conciencia despierta. Él se entrevistaba en los mundos internos con el gran maestro Jesús y con otros maestros más de su nivel. Y muchos de ellos mujeres, que son inmortales. Hoy precisamente teníamos una plática muy amena con una persona acá en la calle y le hacíamos esa pregunta directamente porque nos decía que sí, que creía que Jesús había resucitado. Digo, ok, perfecto. ¿Y cuántos años tiene ahora entonces? Esta persona se quedó totalmente muda, no supo contestar, porque pues si resucitó, su cuerpo está vivo, el mismo cuerpo, ¿cuántos años tiene entonces en realidad Jesús de Nazaret en estos momentos? No pudo contestar, tal vez ustedes puedan contestarnos. Y además, ¿dónde está, verdad, en estos momentos Jesús de Nazaret? Porque después de esos 18 años perdidos de Jesús, también después de su gran misión y de su muerte y resurrección, también se ha perdido, ahora por casi 2000 años. Entonces, ¿dónde está? ¿Quién se ha preguntado eso? ¿Quién ha estudiado un poco más sobre la vida de Jesús después de su resurrección? Bueno, veo muchos comentarios, yo creo que voy a ver aquí, a ver qué podemos comentar o responder sobre estos comentarios que nos hacen. O preguntas también, si tienen preguntas sobre este tema o sobre cualquier tema en general de la gnosis, la pueden hacer, por favor. En esta ocasión no voy a leer sus saludos, gracias a todos, voy a ir directo a las preguntas. Preguntas José Padilla, ¿cuándo podría hablar del capítulo 3, la gran batalla del matrimonio perfecto de Samael Aun Weor? Me gustaría ese tema, no lo logro comprender bien. La gran batalla se da aquí y ahora en los órganos creadores. La gran batalla es por la posesión del semen. Recuerda que existen
los dos ladrones que se crucifican al lado y lado del gran Maestro Jesús, hablando de Jesús y vinculando oportunamente esta pregunta tuya con ese momento. La lucha realmente es interna. Dentro de nosotros están las fuerzas negras y las fuerzas blancas. Y como pueden ver, no me estoy manifestando contra ninguna institución o ningún gobierno ni nada. Todo está dentro de nosotros. Son energías muy sutiles, fuerzas. Y estas están luchando constantemente. Ahí está la gran batalla de las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien internamente. Y todo es por lograr la posesión del semen. El secreto más guardado en toda la historia de la humanidad. El semen es la energía más poderosa, es lo que más vale la pena en un ser humano y cada vez que se pierde, triunfan las fuerzas negativas, cada vez que lo transmutas, triunfan las fuerzas positivas. Hasta que un día tú te gradúes de esta escuela y llegues a la castidad, a la altura de un esenio o algo así. Pero ahí está, lo pueden leer, es muy específico el tema, es muy claro, ¿no? La gran batalla, las fuerzas blancas contra las negras, y eso ha existido desde que el tiempo es tiempo, desde que los planetas se crearon. De hecho, esa fuerza, esa lucha viene desde Sirio y su hermano gemelo, negativo o tenebroso. Sus ondulaciones, sus vibraciones cósmicas llegan y saturan las atmósferas de todos los planetas, de todos los sistemas solares. Y esta lucha se actualiza en toda criatura, en todo ser humano, en toda cultura, en todo país, en todo planeta, en toda la historia de la humanidad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora que ya lo sabemos? ¿Qué vamos a hacer en esa gran batalla? ¿Qué papel vamos a jugar? Muy bien, vamos adelante. Gracias por sus saludos nuevamente. Saludos, hermano Ramón, dices Vladimir, gracias. Hay una práctica totalmente confiable. Claro, para esto tendríamos que salir consciente al astral e ir a los registros akáshicos para poder investigar todo lo que se nos permita, siempre pidiendo permiso. Muy cierto, gracias, gracias. Es que no nada más, es por ahí da risa, ¿no? Hay personas que dicen, ¿quieres comprobar esto? Puedes salir en astral. Nos olvidamos primero que el ser humano no tiene un cuerpo astral, tiene que crearlo. Y nos olvidamos de eso que dices, Vladimir. Exactamente. Que para salir tú en astral, tienes luego que saberte dirigir en el astral. ¿A dónde vamos a ir? ¿A qué dimensión? Porque en el plano astral hay varias dimensiones. Y aún ahí, ¿a dónde vas a ir? Hay templos de la Gran Logia Blanca, hay escuelas, misterios gnósticos también en lo interno, pero también hay escuelas negras. ¿A dónde vas a ir? Entonces, esto es complicado. Entonces hay que seguir esas pautas que dices, efectivamente. Ir a los registros akáshicos, pedir a nuestro ser interior, a los grandes maestros que nos permitan ir ahí. Tenemos que ser humildes al buscar la sabiduría. Gracias. Samuel López dices, primer en vivo que presencio. ¿Que presencio? Saludos. Saludos. Gracias, bienvenido. Todos los sábados por la tarde. Usted para ser profesor gnóstico, ¿cómo estudió en la escuela? ¿Cuánto le valió? Gracias, Jorge. Es una muy buena pregunta porque en la actualidad dirigimos una escuela, una institución que se llama la Nueva Era de Acuario y también preparamos instructores misioneros. Es decir, muchos pueden prepararse y hacer esto también. No soy el único, hay muchos también que lo hacen muy bien. ¿Dónde lo aprendí? En el año 2000. 1999 a 2000 en un centro de preparación de misioneros que existía en esos tiempos en Los Ángeles, California, ahora ya no está ahí. ¿Cuánto le valió o costó económicamente? Ya no recuerdo, porque sí tuvo un costo, pero créanme que no fue nada comparado con todos los beneficios que he recibido y que sigo recibiendo todos los días por haber tomado este camino como instructor o profesor gnóstico, como dices. Y con mucho gusto lo hacemos, entonces vale la pena. Y hay muchas escuelas gnósticas, instituciones sobre todo, que te pueden preparar como instructor o como misionero gnóstico. Yo no soy instructor, soy misionero gnóstico, es otro nivel. Bien, vamos más adelante. Los esenios eran dadores de conocimiento, efectivamente.
¿Qué preguntan ahí, Jonathan? ¿Eso tiene algo que ver con la luna de miel? Esto, no sé a qué te refieres, hablamos de muchos puntos esporádicos ahí. Bueno, ya te respondieron ahí sobre la luna de miel, gracias. ¿En qué raza vino Jesús? José Padilla Moreira preguntas. Bueno, recordemos que aún en estos momentos a Jesús se le asocia siempre con el pez. Incluso vemos dos pescados en sentido contrario en las representaciones religiosas o iglesias, etcétera. Pues es obvio que Jesús vino en la época de Piscis, pero esa época ya pasó. Esa época terminó en el año 1962 y empezó la época o la edad de Acuario o la era de Acuario. Entonces el mensaje que Jesús dio es muy revolucionario porque vino en Piscis y en Piscis reina el oscurantismo. La gente no quiere saber nada de eso. Entonces el gran maestro hizo una gran labor enseñando directamente a la gente con su cuerpo y con su vida lo que tenía que hacer para autorrealizarse. Muy bien, vamos más adelante. Una pregunta, ¿fue Jesús o fueron los judíos por mando de los fariseos sectarios escribir INRI en la cruz? La palabra INRI es un mantra que tenía que estar ahí porque el maestro lo aprendió así en los misterios egipcios. De hecho, en Egipto vocalizaba él el mantra INRI en la cruz cuando practicaba el arcano. Y además lo conjugaba con la A, O, U, etcétera, con todas las vocales. INRI, ENRE, ANRA, ONRO, UNRU, etcétera. Ese mantra, cuando lo vocalizas realizando el gran arcano, ese es el INRI, el letrero en la cruz. Significa Ignis Natura Renovatur Integra. O el fuego, el INRI, renueva incesantemente la naturaleza. En la cruz es la misma rosa cruz, rosa en la cruz, fuego en la cruz, Cristo en la cruz. Él lo podía llevar porque él es un gran maestro y nos estaba diciendo, ya lo logré, se logró, se consumó la obra. Consumatum est. Por eso lo lleva en la cruz. Él lo ordenó así. Qué lejos están hoy solo creencias del gran drama cósmico universal, del gran maestro de perfección, Yeshua ben Pandirá, Jesús de Nazaret. Qué lejos están, claro, gol de primera. Y así nosotros tenemos esa gran misión de compartir, hablar de esto una y otra vez. Porque los tiempos difíciles para la humanidad se acercan y estamos sobre ellos. Y si podemos difundir, expandir este conocimiento, estas palabras de esperanza, algo diferente a la humanidad, estamos haciendo una gran misión, estamos ayudando a esto que nos dice el Maestro. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. INRI es un acrónimo de Jesus Nazarenus Rex Ludarum. No, bueno, depende del significado que le des, pero en realidad, esotéricamente hablando, INRI es un mantra para el fuego. Ignis Natura Renovatur Integram. Nos preguntan desde Colombia, mi pregunta es, después de la resurrección del Maestro Jesús, ¿dónde fue a terminar su existencia? Es que no ha terminado su existencia, resucitó y cuando alguien resucita, cuando la resurrección es verdadera, pues ya no muere. Puede pasar miles o hasta millones de años sin morir. Pero de hecho hay información ahí que no quería compartir hoy, pero es bueno hablar de eso ya que lo preguntas. Después de esa resurrección, el gran maestro Jesús se desapareció por 40 días. Okay, en esos 40 días descendió a los infiernos. Jesús descendió a los infiernos. Y ahí terminó con todas las semillas del ego, del mal, que todavía existían y que existen en todo iniciado, aún después de esa resurrección. Pero después de esos 40 días, se acerca y sus discípulos estaban a puertas cerradas, y esto es una narración bíblica real, a puertas cerradas, hablando del tema, preguntándose, ¿dónde está el maestro? ¿Qué pasó con él? No entendían muchas cosas. ¿Y qué creen? Se les apareció ahí en medio de ese lugar, de esa pieza,
ante los ojos atónitos de todos, se materializa Jesús. Y todavía Tomás le pregunta, ¿eres tú, Señor? Como diciendo, no voy a ser un mago negro, ¿verdad? Porque también lo sabía. Dice, sí, soy yo, ven, toca, mete tu mano aquí. La metió todavía en el orificio que todavía tenía donde la lanza había entrado y comprobó que efectivamente era el Señor, era el Maestro. Dijo, había dudado, Maestro. Entonces, ¿qué pasó? No fue a terminar su existencia como dice un escritor por ahí que terminó y que murió viejo en Cachemira. Eso no es cierto. Realmente Jesús resucitó, tiene su cuerpo físico inmortal, vive por allá en el Tíbet y trabaja por la humanidad como siempre lo ha hecho. Quería saber qué sucedía con la gnosis antes del maestro Samael Aun Weor, quién dirigía esta doctrina, es tan antigua como evolucionó hasta nuestra era. Gracias, Claudio. Antes del maestro Samael Aun Weor, pues el rosacrucismo, entre otras escuelas, también la masonería, habló de estos temas. Todavía tienen algunos vestigios de esos estudios que tenían, algunos libros que hablan de misterios, pero el maestro Samael Aun Weor viene nuevamente a explicar las claves, detalladamente, exactamente, lo que se tiene que hacer para despertar nuestra conciencia. Dice Zona Vital, buenas noches, existe el conovisor en realidad y es cierto que se han plasmado imágenes de dicho aparato sobre Jesús. Se está trabajando en eso. Sinceramente sí hay muchos avances científicos. Yo creo que la ciencia actual ha descubierto mucho, pero como siempre no nos van a decir nada de esto hasta que ya esto no se pueda ocultar. Y lo mismo hicieron con, por ejemplo, estos aparatos, el Wi-Fi, pues fue Tesla quien los descubrió, ¿no? Hace muchos años. Y apenas ahora, si acaso unos 10 años para acá, nos los están dando a nosotros. El cronovisor, de que es real, de que es posible, es claro que sí, cronovisor, y que algún día, el maestro del mismo Samael dice, algún día todo esto estará ante los ojos de la gente, en su momento. Yo creo que no falta mucho para eso, donde nos darán a conocer todas esas grandes verdades. ¿Cuándo será eso? Según mi propia conceptualización de la vida, cuando estemos en una crisis intensa entre la guerra, tercera guerra mundial y otras catástrofes mundiales, no les quedará más que dar a conocer todos esos datos del famoso cronovisor. Pero nosotros podemos, desarrollando nuestras facultades internas, convertirnos en ese cronovisor. Nosotros podemos proyectarnos en el pasado. De hecho, estudiando nuestras propias vidas, podemos llegar a descubrir esos episodios de nuestras vidas pasadas. Y si vivimos en esos tiempos, pues podríamos decir, sí, eso sí fue así o no fue así. Hay tantas cosas en realidad, tantas interrogantes, tantas preguntas, tantas dudas que se solucionan con un poco de práctica de la gnosis. Los 3 factores de la revolución de la conciencia. Morir en nosotros mismos, aprender a meditar, aprender a comprender los yoes, eliminarlos. Nacer por segunda vez, sexualmente, aprovechando las energías creadoras sexuales, transmutándolas con la pareja, hombre y mujer, y sacrificándonos por los demás, llevándonos estos conocimientos por todos los medios, por todos los países, por todos los pueblos, a todas las almas, antes de que sea demasiado tarde. Eso solucionaría, disiparía, acabaría, desaparecería tantas dudas y complicaciones de la mente. Con eso los dejo. Buenas noches. Paz y